Charis Bible College presenta Un Fundamento Seguro 1 y 2 con el instructor Andrew Wommack. Lección 1. Hoy empezamos con mi clase y vamos a empezar con la primera, que se titula La integridad de la palabra. Y la serie se llama Un Fundamento Seguro. Y es una serie de 4 enseñanzas que son la integridad de la palabra. Y les voy a enseñar todas las 4 lecciones en esta mañana. Y tuve que abreviar todas estas cosas. Puedo enseñar sobre esto mucho más de lo que tengo tiempo para hacerlo. Y por lo tanto les animo a que estudien por su propia cuenta. También tengo enseñanzas sobre esto. Tengo un set de CDs que se titulan Un Fundamento Seguro, un set de CDs y un libro titulado Cambio sin Esfuerzo, que va de acuerdo con lo que voy a estar hablando. Y sabes, cuando enseño aquí en la escuela, enseño las cosas progresivamente, porque para mí esa es la progresión lógica de cómo empecé a recibir de parte del Señor. De hecho, la enseñanza sobre espíritu, alma y cuerpo es lo que cambió mi vida totalmente y le dio un giro total a mi vida. Y considero que es una de las cosas más fundamentales. Pero si no entienden lo importante que es la palabra y si no honran la palabra adecuadamente, bueno, cuando empecé a enseñar sobre un fundamento seguro, no va a significar mucho para ti cuando haga esto. Así que creo que es importante empezar aquí a establecer la importancia de la palabra y de cómo Dios usa la palabra en tu vida. Luego les enseñaré filosofía cristiana, que solo es una extensión de esto, sobre cómo la palabra tiene que darte una visión del mundo y debería hacerte ver ciertas cosas en la palabra, en la sociedad y demás cosas. Y luego nos vamos a estudiar sobre el espíritu, alma y cuerpo y muchas otras cosas. Por lo tanto, todo es una progresión y hoy solo voy a enfatizar la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Y vamos a tomar esta enseñanza del libro de Marcos, capítulo 4. Hay una serie de parábolas en este capítulo. Bueno, me estoy adelantando, así que déjenme solo introducirlo al decir esto. Cuando por primera vez me entusiasmé sobre el Señor, simplemente me apasioné por Dios y quiero decir, estaba emocionado. Y Dios me mostró que había mucho más de lo que estaba experimentando y estaba muy emocionado, pero si no tienes cuidado, cuando llegas a ver que hay mucho más y tienes el deseo de empezar a ver el poder de Dios obrando en tu vida, puede ser deprimente. Debido a que tú estás aquí, lo que ves está hasta allá. Y solo empezaba a abrumarme con Dios. ¿Cómo llego de donde estoy a donde Él quiere que esté? Y pareciera que no había ni una manera de cómo llegar ahí. Recuerdo que yo estaba en mi habitación orando antes de casarme. Había estado orando y estaba de rodillas alrededor de mi cama y tenía mi Biblia abierta. Y cuando abrí los ojos, esto fue lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Dios, ¿cómo llego ahí? ¿Qué debo de hacer? No había una escuela como esta que yo supiera y no sabía qué hacer. Así que yo estaba orando. Y cuando abrí los ojos y vi hacia arriba, vi mi Biblia y el Señor habló a mi corazón y me dijo, si pegas tu nariz a esto, te enseñaré todo lo que necesitas saber. Y eso fue lo que hice. Empecé a estudiar la palabra de 15, 16 horas al día. Y la palabra de Dios solo, literalmente transformó mi vida. Cualquier cosa buena que me ha pasado en mi vida sucedió por la palabra. Algunos de ustedes son nuevos aquí, puede que no han oído hablar sobre esto, pero mi madre vivió hasta los 96 años y murió en el 2009. Y yo estaba con ella junto antes de morir. Y ella me estaba haciendo unas preguntas y me estaba preguntando de qué era lo que Dios estaba haciendo en mí, y yo le estaba diciendo todas las cosas y ella estaba siendo muy bendecida. Ella estaba ahí sentada llorando, pero ella estaba siendo bendecida, pero luego ella se volteó y se me quedó viendo y tenía este dedo, un dedo muy huesudo, ella estaba muy flaquita, puro hueso, y ella puso ese dedo huesudo en mi cara y me dijo, tienes que saber que esto es por Dios, Andy. Y le dije, así es, mamá, solo es Dios. Y me dijo, sí, porque tú no eres lo suficientemente inteligente para poder haber hecho todo esto. Y realmente es verdad. ¿Y sabes qué? Honestamente puedo decir que yo he visto al Señor que usarme o abrir puertas y bendecirme y hacer las cosas que Él ha hecho, porque no porque yo sea el cuchillo más filoso del cajón. Realmente la única cosa que yo tengo a mi favor es que me he aferrado al Señor con todo lo que tengo y Dios hace las cosas a través de mí y abre las puertas y hace que las cosas funcionen. Así que
Les doy esto como introducción al decir que lo que estoy enseñando aquí es exactamente todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora tengo 43, casi 44 años de experiencia haciendo esto y funciona. Y les doy esto a ustedes y donde ustedes, y aquí es donde ustedes van a comenzar. Si se dan cuenta de que hay algo más, y supongo que todos ustedes lo hacen, si no, no estuvieran aquí. Y esa es una razón por la que cambió tu vida y una razón por la que estás aquí. Simplemente sabías que había algo más. Así que vinieron aquí y se sientan bajo la palabra 4 horas al día, 5 días a la semana, durante 2 o 3 años. Y va a transformarte literalmente. Y gloria a Dios, no tienes que pasar por 43 años que yo tuve que pasar para ver esto. ¿Saben qué? Voy a compartir con ustedes las cosas principales que Dios me dio y todos nuestros otros instructores al igual. Pueden acortar ese periodo de tiempo, pero todavía hay un proceso. Se trata de una renovación de tu mente y depende de la cantidad de esfuerzo que le pongas. Puede que haya personas que vienen aquí todos los días y se sientan aquí, pero si no te agarras de ello y no prestas atención, no tendrá impacto sobre ti. Pero en realidad tú eres quien determina la rapidez con la que maduras y la palabra de Dios comienza a trabajar en tu vida y es por lo mucho que te comprometes a la palabra. Esta es mi opinión donde es lo más importante en el crecimiento de la vida cristiana. Solo entender la palabra de Dios y comprender la integridad de ella. Así que como sea, hay una serie de parábolas aquí en el 4º capítulo y la parábola del sembrador que siembra la semilla simplemente esto literalmente transformó mi vida y voy a regresar a esto. Pero quiero comenzar con esta parábola donde está en Marcos 4:26 y comienza diciendo, versículo 26. Él dijo, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ahora, quédense con esto en mente y regresemos al versículo 14. Recuerden que todas estas parábolas se enseñaron el mismo día. En realidad hubo 10 parábolas que Jesús enseñó en un día y todos estaban hablando acerca de cómo funciona el reino de Dios. Y él dijo aquí en el capítulo 4, versículo 14. El sembrador siembra la palabra. Así que este hombre que echó la semilla en la tierra, Jesús le da la interpretación de que la semilla es un símbolo de la palabra de Dios. Jesús no está realmente enseñando acerca de cómo ser un agricultor. Él está usando algunas leyes naturales para ilustrar verdades espirituales y podrá pasar 1 hora o 2 sobre esto. Tengo que decir esto de manera rápida, pero tienen que meditar sobre esto porque esta es una gran revelación. ¿Por qué Jesús usó una semilla para ilustrar cómo funciona el reino? Probablemente hay muchas razones, pero una de ellas creo que es muy poderosa y es que si él hubiera usado un sistema social, como un ejemplo la escuela, esa no es una muy buena comparación porque puedes engañar al sistema. Puedes ver la hoja de otra persona y pasar el examen. Realmente pueden y estoy seguro que la mayoría de nosotros hicimos esto. No puedes poner atención en la escuela y luego la noche antes del examen meterte todo para que en el examen pases bien. O te quedes despierto toda la noche y pones todo en tu memoria a corto plazo y puedes pasar la prueba, pero realmente no sabes nada acerca de ello. Y para demostrar que hay algunos de ustedes que hicieron eso, pasaron la prueba y sin embargo, si tuvieran que volver atrás y tomar la prueba hoy en día, ni siquiera lo pasarían, porque no es parte de ti. Así que puedes engañar un sistema hecho por el hombre, puedes engañarlo, podrían hacer trampas si estás hablando de alguien, de algún sistema gubernamental. Si él hubiera utilizado algún sistema artificial para ilustrar cómo funciona el reino, pues entonces la gente sería capaz de hacer trampa. Pero ¿sabes qué? No puedes engañar la siembra de la semilla. No hay tal cosa como acelerar una cosecha. No puedes perder el tiempo después de la noche, antes, cuando todos estén cegando y de repente tú sales, trabajas toda la noche y tienes una cosecha. Creo que una de las razones por las que usó un principio natural que él creó es porque hay leyes de la semilla, tiempo y cosecha. Y con la mayoría de la gente es más como la semilla y luego como que el tiempo y después la cosecha. Amén. Hay principios grandiosos y podremos hablar de eso y solo hablar de la semilla. ¿Y sabían que toda la tierra opera bajo semillas? La mayoría de la gente no ha pensado en esto, pero así es como funciona todo el universo. Dios creó los primeros árboles en el libro de Génesis. Y la manera como lo dijo es muy correcto. Algunas personas piensan que esto es inglés antiguo y no piensan en ello, pero él dijo, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y la manera en que lo dijo, la mayoría de la gente simplemente lo deja fuera. Pero lo que estaba haciendo, él creó la primera creación, todos los árboles y todo
Y en esas semillas está la capacidad de procrear. Dios nunca ha creado otro árbol u otra planta u otro animal o otro ser humano desde el principio. A cada uno de ellos les puso semillas. Los animales y las personas se reproducen por semillas. Y yo no voy a enseñar sobre esto. Espero que todos sepan cómo funciona la vida. Amén. Pero si no lo saben, pregúntale a otra persona después de la clase. Pero ustedes son un producto de una semilla. Hay que sembrar una semilla y en este mundo que Dios ha creado, todo funciona sobre este principio de unas semillas. Si quieres un jardín, no sales y escarbas en el suelo y oras por él y te echas sobre ello y le pides a Dios que lo bendiga y que rápidamente lo haga y haces otras cosas. Tienes que plantar semillas. Si deseas tener hijos, tienes que plantar las semillas. Tuve 2 o 3 personas esta semana pasada que llegaron conmigo y eran estériles y me preguntaban que si podía orar por ellos. Y yo he orado por cientos y cientos de personas y he visto que después tienen hijos. Así que de todos modos, oré por ellos. Y yo creo que están bendecidos. Y les dije, esto no va a ser un nacimiento virginal. Tienen trabajo que hacer. Amén. Fe sin obras es muerta. Tienes que hacer tu parte. Dios ya hizo su parte y aun cuando Dios los sana, aún así tienen que poner de su parte y plantar una semilla. Tiene que haber una relación, así que todo en el mundo natural opera por semillas. Y sin embargo, cuando se trata del mundo espiritual, ¿sabían que los cristianos siempre están diciendo, oh Dios, por favor, hazme un cristiano maduro, oh Dios, por favor, úsame, oh Dios, por favor, sáname, oh Dios, por favor, prospérame? Y sin embargo, han tomado una semilla donde la Biblia dice en el versículo 14, la semilla es la palabra de Dios. Han tomado una semilla y la han plantado y le han dado tiempo para que trabaje. Hay tantas personas que se me acercan y dicen, ¿sobre cuál escritura te basas? Y dicen, bueno, no lo sé. ¿Sabían que dicen en alguna parte que por su llaga fuimos nosotros sanos? ¿Sabes qué? Si esa es la única interacción que has tenido con la semilla, no vas a concebir y a producir. Tienes que conocer la palabra y sabes que no puedes acercarte a alguien y que quede embarazado. No quedas embarazada por beber agua. Tiene que haber un poco de interacción e intimidad y es lo mismo con la palabra de Dios. Y una persona que simplemente dice, bueno, creo que en algún lugar de la Biblia dice esto. No ha sembrado la semilla. La mayoría de los cristianos en realidad no ponen un énfasis en la semilla. Lo que hacen es que oran, ayunan, van y hacen todo tipo de cosas. Ellos van a ser cientos y cientos de personas que se pongan de acuerdo con ellos a orar y sin embargo no pasan nada de tiempo en la palabra. Y sin embargo la Biblia dice en el versículo 20, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. La palabra de Dios es salud a todos los de su carne y vida a los que les resulta. Proverbios 4:22. Y una y otra vez podrías verlo. La palabra de Dios es la manera como funciona el reino y eso es importante, como lo he dicho, y podría predicar sobre esto por horas, pero debes de meditar en esto y darte cuenta de que no pasa nada hasta que no siembras la palabra de Dios. Es una ley cardinal de Dios y muchas personas se sienten decepcionadas y molestas porque han orado, han pedido, han vivido en santidad. Ellos hacen todo lo que saben hacer y aún así no ven nada claro y nunca han sembrado la semilla. Puede ser que tengan algunos conocimientos, pero no está en su corazón. No es algo que abrazan, no es algo fundamental en su vida y esa es la razón por la que no funciona. Y por lo tanto, él comienza esta parábola, el versículo 26, al decir, y él dijo, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y él está hablando aquí sobre la palabra de Dios, versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él no sepa cómo. Cuando el Señor me habló sobre compartir la palabra de Dios, esta fue una de las primeras escrituras que vi y me bendijo mucho. Mi testimonio es que cuando llegué al Señor, la primera cosa que el Señor me dijo que podía hacer era salirme de la Universidad de Texas en Arlington. Y todos en mi familia eran profesionistas. La educación lo era todo. Y mi familia me repudió porque dejé la universidad. Yo estaba en mi primer año de universidad y yo dejé la universidad. Perdí $350 al mes de seguro social de la muerte de mi padre porque los tenía siempre y cuando me quedara en la escuela. Y me iban a escoger para ser enviado a Vietnam. Todo el mundo me decía, todo esto es absolutamente una locura, ¿qué estás haciendo? Y todos me decían que esto era tonto y que no estaba escuchando a Dios. Y que cómo iba a ser usado por Dios si ni siquiera iba a un seminario y a hacer demás.
Y cuando leí este versículo me bendijo mucho porque siembra la palabra en tu corazón y la semilla, la palabra de Dios, sale y crece y no sabes ni cómo. No tienes que ser la persona más preparada para que la palabra de Dios obre en tu vida. No se basa en tu experiencia, no se basa en tu situación económica, no está basada en dónde estás, no está basada en tu sexo, solo es la palabra de Dios. Todo lo que eres es polvo, amén. Yo podría ser polvo tan bueno como cualquier otro y realmente empecé a ver que el énfasis estaba en la palabra de Dios y no en mí. Y realmente esto me ayudó a que la palabra de Dios trabajara. No sé cómo funciona, solo dice que el hombre pone la semilla en la tierra y no sabes cómo funciona. ¿Sabías que la humanidad ha sembrado todas estas semillas y hemos hecho esto durante miles de años? Todos nosotros comemos el fruto de las semillas y sin embargo nadie sabe cómo funciona. Podríamos decir que es el momento de plantar y tienes que hacer eso y hay que eliminar las malas hierbas y hay que regarla y tienes que hacer estas cosas. Hemos aprendido algunas cosas, pero la humanidad no entiende la semilla. Pudieras juntar toda la sabiduría de la raza humana, pudieras juntar todas las culturas y tomar todo el dinero y te garantizo que la raza humana pudiera producir algo que se parece a un grano de maíz y pudiera tener el mismo peso, pudiera tener los mismos ingredientes, pudiera hacer exactamente lo mismo, pero si plantas un grano de maíz hecho por el hombre no va a crecer. No saben cómo funciona, es un milagro, es algo dado por Dios. Y nadie sabe, pero no significa que no podemos usarlo. La gente planta maíz todo el tiempo, plantan semillas y nos beneficiamos de ello y todavía no entendemos ni lo relacionamos con ello. Y es milagroso. Es más, han tomado algunas de las semillas que estaban en las tumbas de los faraones, donde han estado ahí durante 4000 años, y las toman y las plantan y crecen. 4000 años después sigue habiendo un milagro en una semilla. La mayoría de nosotros no pensamos en esto, pensamos, bueno, yo obtengo mi comida de la tienda, pero en realidad no, todavía viene de una semilla, la carne proviene de una semilla, el cerdo proviene de una semilla, todo lo que han comido proviene de una semilla, todo viene de una semilla. Muchos de nosotros no pensamos en esto, pero la palabra de Dios es la semilla que hace que todo funcione. Y si lo puedes entender, creer, si puedes obtener una revelación de esto y realmente entiendes la palabra de Dios, que es el reino de Dios, de la manera que las semillas son en este reino natural. Si puedes entender esto y cuando necesites algo, por ejemplo, si necesitas sanidad, no solo vayas a orar por sanidad, no solo le pidas a alguien que ore por ti. Toma la palabra de Dios, toma escrituras y comienza a meditar en ellas. Si necesitas prosperidad, toma escrituras y comienza a meditar en ellas. Saben, yo siempre he creído en dar y personalmente lo he hecho desde que era un niño pequeño. Yo siempre di. Y yo simplemente asumí y acepté muchas cosas y operé en ellas. Y no creo que nunca he recibido $1 en mi vida, incluso cuando era un niño, que yo no lo diera. Me solían dar $1 a la semana y daba $1 a la semana en la ofrenda. Amén. No sé cómo funcionaba. Supongo que mis papás me daban extra. No sé cómo le hacía, pero siempre estaba dando. Pero ¿saben qué? Me di cuenta alrededor de 1994 o 1995 que a donde el Señor me estaba llevando iba a tener un aumento enorme. Así que no nada más empecé a orar por dinero. Han pasado décadas desde que le he pedido a Dios que me dé dinero o he orado por cualquier necesidad. Yo no hago eso. No empecé a orar por dinero. ¿Sabes lo que hice? Tomé cerca de 100 escrituras sobre la prosperidad, las puse en mi computadora y empecé a leer estos pasajes de las escrituras. Y por 2 años leí estas escrituras y medité en ellas. Y si me hubieran preguntado qué has obtenido de eso, no sería capaz de decirle nada. Pero ¿sabes qué? Yo planté una semilla. Y luego estaba con el pastor Dean Melton en Charlotte, en Carolina del Norte, y vi cómo la prosperidad estaba trabajando en su vida mejor de lo que estaba haciéndolo en la mía. Así que lo invité a nuestro instituto bíblico. Normalmente no tomo notas, pero me senté con un bloc de papel y dije, voy a aprender lo que este hombre sabe. Y lo escuché durante 2 días y nunca escribí ni una nota. Yo no escribí nada. No dijo ni una cosa que yo no supiera. Pero la diferencia era que él lo creía y yo no. Yo tenía el conocimiento, pero no era una revelación. Pero ¿saben qué? Esos 2 años que medité en las escrituras fue como una bomba que estalló en mi interior y lo obtuve.
Antes de ese tiempo teníamos reuniones y nos gustaba ir, por ejemplo, a Arizona y me llevaba a 2 o 3 personas conmigo, Charlie y Gio LeBlanc en alabanza y adoración, y para cuando pagaba el hotel y la tarifa aérea y les daba una ofrenda y demás, nuestros gastos eran alrededor de $10,000 para una de estas reuniones. Y nos daban 10,005 o 9,995 en las ofrendas. Siempre estábamos dentro de $5 o $10 de pago sobre evento. Y a largo plazo fue bueno porque obtuvimos asociados, así que ya saben, aumentamos y estábamos bien. Pero solo estábamos arriba, abajo, por ejemplo. Y luego, la semana después de que obtuviera esta revelación, no hice ni una cosa diferente, excepto que lo que tenía en mi corazón, y recibimos 25,000 y 30,000 dólares. Y empezamos a quedar libres entre 15 a 20,000 o 30,000 dólares. Y acabo de regresar de una reunión de 5 días y me dieron 93,000 dólares por 5 días. ¿Y saben qué? Algunas personas piensan, bueno, no hombre, esos son dadores. Bueno, ellos son dadores, pero ¿sabes qué? Fue cuando cambié la forma en que yo creía en mi interior, donde mis finanzas empezaron a cambiar. Y sé que algunos de ustedes piensan, bueno, creo todas estas cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no está trabajando en mí? Creí que todas, pero hay una diferencia. No sé cómo verbalizarlo, excepto, ya saben, estoy hablando de una semilla y es la misma cosa. Es como cuando una mujer queda embarazada, tienen que concebir y luego vas a tener ese bebé 9 meses. Y hay un periodo de tiempo en el que primero concibes, donde ni siquiera sabes que estás embarazada. Y luego sabes que estás embarazada, pero nadie más lo sabe. No lo puede notar. Pero luego hay un momento en que todo el mundo puede decir que estás embarazada. Todo el mundo dice, wow, ¿para cuándo te alivias? Y por último das a luz y todo el mundo dice, oh, mira, ¿qué pasó? Pero saben, no simplemente pasó por pasar, amén. Hay un proceso de concepción y de embarazo. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Y algunos de ustedes no han concebido realmente la palabra. Algunos de ustedes la han concebido y están en el proceso de aliviarse. Y algunos de ustedes están justo en el momento de la entrega. Pero solo tienes que guardar la palabra en tu corazón y finalmente llegará ese nacimiento y la entrega de esa cosa por la que has estado creyendo. Pero tienes que nutrirlo y no puedes simplemente entrar y salir. De hecho, ven esta parábola de la que estamos hablando. Dice que él que duerme de noche y se levanta de día, la semilla simplemente funciona y no sabe cómo funciona. ¿Qué pasaría si un hombre tira una semilla al suelo y luego a la mañana siguiente se levanta, la desentierra para ver cómo va? No pasó nada, la vuelve a plantar, luego la saca de nuevo. ¿Sabes que si haces eso todos los días, esa semilla nunca va a germinar? Nunca va a funcionar. Una de las cosas que tienes que hacer es creer que hay un milagro en esta semilla. Y así es como puedes verla por debajo de la tierra. No puedes ver tu corazón y saber lo que está haciendo. Si solo tomas la palabra y la pones ahí, comenzarás a producir en forma sobrenatural, pero hay que dejarla ahí. No puedes entrar y salir. Aquí es donde tanta gente se pierde con lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, llegan a la escuela bíblica y están aquí, reciben la palabra y todas estas cosas y luego salen a trabajar por la tarde y comprometen la palabra de Dios y pueden estar mostrándote algo, pero tienes miedo de que alguien te va a criticar y no te pones sobre la palabra y arrancas esa palabra en la tarde y luego la tomas y la plantas a la mañana siguiente. Vas a tener que llegar en un lugar donde la palabra de Dios es absolutamente central en tu vida y te centras en él y es prioridad. Nada ni nadie puede convencerte de lo contrario. Hay mucha gente que sus familiares son la causa para arrancar la palabra. Y no, hombre, podría pasar toda la mañana en esto. Como les he dicho, solo estamos saltando a través de estas cosas rápidamente. Pero saben, cuando Jamie y yo nos casamos, tuvimos a nuestro primer hijo y éramos radicales en el área de la sanidad. Creíamos en la sanidad y nunca llevamos a nuestros hijos al médico y no hacíamos nada de las cosas naturales. Oré por 2 o 3 niños la semana pasada que le pusieron inyecciones y vacunas y ahora están teniendo convulsiones y retraso y cosas por el estilo. Nunca les puse a mis hijos vacunas a causa de esas cosas. Y he orado con probablemente un centenar de personas donde las vacunas han lastimado a sus hijos. Así que de todos modos estábamos siendo radicales sobre la sanidad y nuestros hijos eran sanos y caminaban en salud. Y si alguna vez se enfermaban, orábamos por ellos y sanaban. Pero sabían que cada vez que íbamos a casa de mis suegros, los papás de Jamie,
Ellos no creen en esto. El papá de Jamie siempre me criticaba. Me gritó y le dijo a Jamie la semana antes de que le dijimos que nos íbamos a casar, aléjate de Andrew Womack. O sea, no le caía bien en absoluto. Al final, nos los ganamos. Se convirtió en uno de mis mejores amigos y se convirtieron en grandes colaboradores del ministerio, pero no empezó con un buen pie. Y podías tomar a Joshua, nuestro hijo, y él estaba sano fuera de su casa. Podías entrar en casa y se ponía a toser y estornudar y le comenzaba a escurrir la nariz. Te salías y él se ponía bien. ¿Sabes lo que era? El diablo sabía que en nuestra casa nos poníamos de pie y luchábamos. Pero cuando íbamos a la casa de los familiares, siempre estábamos patinando sobre el hielo delgado. No queríamos molestarlos y nos atacaban cada vez porque sabían que no íbamos a defender y a pararnos en la palabra de la forma como debíamos. Y con el tiempo me di cuenta de esto. Y me paré en mi lugar y casi nos echaron de la familia. Pero tienes que sentarte y tomar una decisión de que no importa. Deja que Dios sea verdadero y todo hombre que sea mentiroso. Y finalmente llegué al punto donde íbamos a actuar en la palabra de Dios delante de ellos. Yo oraba en lenguas, reprendí al diablo enfrente de ellos. Y ¿saben qué? Fue duro por un tiempo, pero después podías llevar a nuestros hijos a su casa y estaban exactamente igual que en cualquier otro lugar. Ve, hay muchas personas que dejarían que la palabra se quede en el suelo y la utilizan siempre y cuando estén alrededor de la gente que son receptivos a la misma. Pero si estás cerca de alguien que es un poco crítico a la palabra, muchos de ustedes no van a decir nada. Lo que están haciendo es arrancar esa semilla cada vez que lo haces. Si no puedes decir amén, di ups, ¿yo? ¿Saben qué? Hay muchas personas que aquí es donde lo están perdiendo. Tienes que dormirte y levantarte de noche y de día. Toma tiempo y si eres impaciente, si vienes aquí, digamos, por ejemplo, alguien dice, bueno, voy a darles 2 semanas y si no estoy totalmente transformado y si mis finanzas no son perfectas y si todo no está terminado después de 2 semanas, me voy a ir. Bueno, ¿sabes qué? No vas a ver las cosas funcionar. Tienes que llegar a un lugar donde no te importa cuánto tiempo tome. ¿Sabes? Diferentes semillas tienen un tiempo de germinación diferente. Y solo hay que plantarlo en la tierra y saber que va a funcionar. Hay una planta de bambú que dura los primeros 3 años de crecimiento. Lo único que hace es producir una hoja. Y luego en el 4.º año crece de 18 a 20 pies en un año. Y algunas personas piensan así. Quiero que este crecimiento sea milagroso, pero en realidad ha ido creciendo todo el tiempo. Y voy a hacer un punto sobre esto más grande cuando llegue la parábola del sembrador que siembra la semilla. Pero las raíces estaban creciendo. La mayor parte del crecimiento de una semilla está por debajo de la superficie. Y queremos que este crecimiento esté por encima de la superficie. Queremos que todos los resultados sean visibles. Pero primero tienes que obtener raíces y hay una gran cantidad de crecimiento que se hace bajo tierra y muchas personas no ven eso. Y simplemente renuncian y se dan por vencidos. Y todo el tiempo hay algo moviéndose. Y sabes, este crecimiento de 18 pies en una sola temporada se debe a que ya había estado creciendo durante 3 años. Y solo hay que llegar a un lugar donde no importa si se toma 4 o 5 años o lo que sea, vas a poner la semilla en ti y crees que esta es la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1.23. Dice, y solo te quedas con ello, lo haces y no dices... Y no dices, hasta aquí. No le vas a dar un marco de tiempo. Por ejemplo, voy a tomar la palabra de Dios y voy a meditar sobre prosperidad y voy a prosperar. Voy a meditar en sanidad y seré sano. Voy a meditar en que estoy ungido y fluyo en los dones y va a suceder. Y simplemente no te importa cuánto tiempo se tome. Vas a creer que esta semilla es un milagro y la vas a plantar en tu corazón y funciona. ¿No es maravilloso? Es la naturaleza de la semilla. Simplemente crece. Así la hizo Dios. La palabra de Dios es poderosa. Pero la palabra de Dios podría dejar esta palabra sentada en la plataforma y puedes sostenerla debajo de tu brazo y no va a liberar nada de poder hasta que la plantes en tu corazón. La palabra de Dios es la semilla. Tú eres la tierra y tienes que poner la palabra de Dios en tu corazón. Y tienes que darle el alimento debido y luego comenzar a germinar. Y no, hombre, esto es poderoso. Y luego dice en el siguiente versículo 28, porque la tierra produce fruto de sí misma. Esto está hablando de ti, tú eres la tierra. ¿Sabían que Dios lo hizo? Simplemente es que crezca lo que sembraste en tu corazón. ¿Y sabes qué? Una buena tierra no le importa qué tipo de semilla le pongas.
Podrías sembrar hasta hierbas, podrías plantar malas hierbas en la misma tierra. La tierra hará que la maleza y las hierbas crezcan, y espinas y demás, que el maíz o que las papas o sea lo que plantes. A la tierra no le importa qué tipo de semilla tenga. Tu corazón está hecho de manera a lo que está centrado, a lo que te domina es lo que va a crecer. Si meditas en miedo, si meditas en cosas negativas, si escuchas a la gente que habla cosas malas a tu vida, Dios lo ha hecho que eso es lo que va a crecer y va a empezar a dominar y a controlarte. Así que no solo es la buena semilla que crece, cualquier cosa que crece es en lo que te enfocas. La luz del cuerpo es el ojo. Eso habla de tu enfoque, lo que estás viendo y estás enfocado comienza a crecer en tu corazón. Kenneth Hagin solía decir, no puedes mantener a un pájaro que vuele sobre tu cabeza, pero puedes evitar que construya un nido en tu cabello. Y lo que estaba diciendo es que no puedes evitar que pensamientos y algunas imágenes vengan. Dios no quiere que vivamos en el monasterio. Así que vas a estar expuesto a algunas cosas negativas, pero nunca debes de dejar que se construya un nido en tu cabello. Puedes mantener tu mente en Dios, pero no puedes hacerlo con el estilo de vida que la mayoría de las personas han vivido, donde te sientas y dejas que las aguas negras de este mundo fluyan a través de ti y centrarse en eso, luego pasar 15 a 30 minutos al día orando o estudiando. No va a funcionar. En lo que te centras es en lo que más va a crecer en tu corazón. Simplemente crece. Es la manera como la tierra produce fruto de sí misma. Y nota esto, dice en el versículo 28. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. No, hombre, eso es súper importante y un proceso de crecimiento. No brincas de no ser fructífero a ser un super fructífero. No. Está la etapa de una hoja, luego la etapa de la oreja, luego el grano lleno que llenó la espiga. Otra escritura que se relaciona con esto está en Romanos 12:2, que estos son los versos con los que el Señor cambió totalmente mi vida. Y dice en el versículo 2, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios se produce por etapas. Algunas personas están diciendo, oh Dios, hazme este evangelista de fama mundial, hazme un pastor de la iglesia de 10,000 miembros, Dios, hazme el gerente de la compañía, y nunca han hecho nada. Esa no es la manera como funciona. Primero está la hojita, luego la espiga y después la espiga que llena de grano, la mazorca. Y tuvimos a un chico aquí en la escuela, tiempo atrás, cuando empezamos, que había estado en una institución mental durante toda su vida. Y finalmente consiguió una beca del gobierno. Él se vino a la escuela bíblica y el chico tenía cero habilidades con la gente. Pero saben, él era un buen chavo. Me caía muy bien y simplemente lo tomé bajo mi protección y determiné que lo iba a ayudar. Y empecé a enseñarle, me reunía con él horas al día tratando de ayudarlo porque él tenía un buen corazón. Pero de todos modos, había estado en una institución mental y estaba recibiendo el apoyo del gobierno para estar aquí. Nunca había trabajado un trabajo en su vida, pero él comenzó a oírme hablar de la prosperidad y a creer en Dios. Y hay un lugar aquí en Manitou Springs llamado Cliff House que se había incendiado. El hotel contaba con más de un centenar de habitaciones y fue construido en la década de los 1800, pero era una estructura de piedra, por supuesto, y todo el interior era de madera, y cuando se quemó todo estaba en ruinas y solo estaba ya arrumbado durante años, totalmente destruido. Y bueno, este chico fue y encontró cuánto costaba comprar ese edificio y cuánto le costaría renovarlo. Puso mucho esfuerzo en esto y me enteré de que se lo vendían por 1.5 millones de dólares y que tenía que tener 2 millones y medio para la renovación. Él descubrió de cuánto sería el préstamo, cuántos pagos serían, el número de estudiantes que podrían meter ahí, cuáles serían sus ingresos y cuánto compensaría la renta para los gastos. Tenía toda la presentación escrita y me la trajo y él estaba radiante y me dijo, aquí está lo que Dios me ha dicho que haga. Y era un excelente plan y yo lo vi y le dije, Jerry, ese no es Dios, esta no es la voluntad de Dios para ti. Y fue como si hubiera desinflado un globo, como si hubiera tronado. Él dijo, ¿por qué dices eso? Estoy haciendo lo que dices, estoy soñando. Le dije, Jerry, nunca has trabajado un trabajo en tu vida, nunca has hecho ni un centavo en tu vida y vas de alguna manera u otra a calificar y llegar a que te den 5 millones de dólares para hacer esto.
Nunca has hecho nada, nunca has trabajado para nadie, nunca has construido nada. Primero ve y consíguete un trabajo, primero empieza a pagar tus propios gastos en vez de vivir con la ayuda del gobierno y luego empieza a construir tu casa y remodelas tu casa y comienzas a hacer algunas cosas y a demostrar que puedes hacer esto. Y luego me traes este plan y luego te digo que es Dios. Pero ve, no solo te brincas de nunca haber hecho nada a ser fructífero. No te vas de 0 a 1000 en un segundo. Esa no es aceleración. Eso es un desastre. Vas a morir si te vas de 0 a 1000 en un segundo. Si nunca has enseñado un estudio bíblico, te puedo garantizar que no vas a ser un pastor de una iglesia. Esa no es la forma como comienzas. Si nunca has tenido un estudio bíblico, dirigido un pequeño grupo o pastoreado una iglesia pequeña, no estás calificado para tener una iglesia grande. Si nunca has trabajado para alguien o has tenido 5 personas bajo de ti, no vas a administrar una compañía de unos 100,000 gentes. Siempre es la hoja, luego el oído y luego la espiga que la llena de grano, y simplemente la ley de Dios. Las semillas no solo de repente tienen frutos o producen instantáneamente, o no son un árbol maduro. Hay un crecimiento y Él está diciendo que así es como funciona el reino de los cielos. Hay crecimiento en el reino de los cielos y hay algunos de ustedes que van a oírme dar testimonio sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. Van a escuchar a los otros instructores y tenemos cientos de años de experiencia buscando a Dios y nos van a escuchar dar testimonio de cómo somos prósperos y cómo todo lo que hay aquí ya está pagado. No le debo nada a nadie y muchos de ustedes se van a sentar ahí y solo van a decir yo quiero eso y van a cometer el error de pensar si no tengo eso el mes que viene renuncio, no voy a servir a Dios ya, y sin embargo no conocen ni la hoja ni el oído ni todas las cosas que hemos vivido y las luchas que hemos pasado. Se tomó tiempo y solo es una progresión donde la palabra de Dios trabaja poco a poco. Si pudieran entender estos principios simples, Él te está diciendo así es como funciona el reino. Lo entendemos en lo natural, lo esperas en lo natural. ¿Saben? Conocí a un hombre, Billy Bob, quien nació de nuevo en Walsh, Texas, y él se emocionó tanto. Él había sido un mujeriego y borracho famoso en el condado. El tipo nació de nuevo y comenzó a servir al Señor, y él entró con el grupo de empresarios compartiendo el evangelio completo y estaba viajando y dando su testimonio y testificando a las personas, y él estaba tan ocupado haciendo esto que él supuso que Dios se haría cargo de su cosecha de trigo. Así que nunca sembró el trigo. No recuerdo exactamente cuánto fue, pero fue una semana o dos antes de la cosecha de trigo, y Billy Bob fue y sacó $500,000 en préstamo y plantó 10 secciones de terreno, 640 hectáreas por sección, $500,000 en crédito, y las plantó 2 semanas antes de la cosecha porque había estado fuera haciendo la voluntad de Dios, y él simplemente supuso que Dios cuidaría de ello. Y por supuesto, nada de su trigo salió. Lo embargaron, no podía hacer los pagos, él estaba en un aprieto financiero terrible, y él vino a decirme, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me ayudó con esto? Le dije, hay leyes que gobiernan la semilla de siembra. No puedes sembrar trigo y en 2 semanas obtener una cosecha. Y él me dijo, pero yo estaba haciendo las cosas de Dios. Y le dije, hay leyes naturales. No puedes hacer eso, es una estupidez. ¿Qué tan tonto puedes llegar a estar y todavía seguir respirando? Le dije, es una estupidez. Y ahora, ve, en lo natural nosotros diremos, bueno, yo nunca haría eso. Sin embargo, en lo espiritual, no meditas en la palabra, no sabes lo que dice la palabra y piensas, en alguna parte tiene que decir esto. Y muy apenas horas deseando y esperando y orando, cuando no has plantado ni una semilla, no le has dado tiempo. Hacemos exactamente lo mismo que Billy Bob hizo en lo natural, excepto que lo hacemos en lo espiritual. Y sin embargo, algunas personas ven esto y dicen, no hombre, esto me desanima, estás diciendo que va a tardar años antes de que la palabra de verdad empiece a hacerme fuerte y antes de que me establezca. Pero una vez que entiendes este principio, realmente el tiempo es tu amigo. Ahora, tengo muchos años de buscar al Señor y meditar en la palabra, que si yo fuera a cortar los motores y dejar de buscar a Dios, sabían que seguiría prosperando durante un largo periodo de tiempo porque tengo el impulso acumulado. Ahora, no estoy diciendo que lo voy a hacer, pero estoy diciendo que en un periodo de tiempo puedo llegar a donde he sembrado muchas semillas, tengo tantas cosechas que yo pudiera pasar años probablemente sin buscar al Señor y hacer las cosas y Dios todavía me prosperará.
porque hay leyes de siembra y cosecha. Ahora, yo no voy a hacer eso porque quiero seguir viendo todo esto, pero estoy diciendo que se puede llegar a donde el tiempo es tu amigo y puedes llegar a donde pasas tiempo en la palabra de Dios y que te va a beneficiar cuando te llegue una crisis y vas a encontrarte con la palabra que está en ti y el fruto comienza a salir, pero tienes que ser fiel. De esto se trata la escuela bíblica. Te estamos ayudando a concentrarte o a concentrar tu tiempo en las cosas que me han tomado 15 o 20 años por aprender y tú las puedes tomar en solo 2 o 3 años. Aún así tienes que meditar en ello, mantenerlo en tu corazón, defenderlo. Pero no, hombre, te podemos ayudar a crecer y esto es poderoso. Si entiendes estos principios de la palabra de Dios que son como una semilla y el reino de Dios funciona de esta manera, si lo haces, va a trabajar para quien sea, amén. Puede que no sea tan inteligente como otras personas, que no sea tan talentoso como otros, pero soy tan bueno como la tierra, como cualquier otra, amén. Y puedo tomar la palabra de Dios y la puedo poner en mi corazón y eso es lo que está funcionando y funcionará para ti. ¿No es esto una gran noticia? Amén.